¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video sobre Postgres. Hoy día es 14 de febrero, así que feliz día de la amistad a todos. Espero que pasen un bonito día. Y continuamos entonces con el tema que fue origen del por qué estamos haciendo todos estos videos sobre PL Python. Y esto es cómo enviar correos electrónicos utilizando Postgres o desde Postgres. De hecho, yo no conozco alguna extensión de Postgres que haga eso, no descarto que exista ya alguna, pero en principio nosotros podemos hacer nuestra propia función que lo que permite es enviar los correos utilizando para eso pues el lenguaje de programación Python. ¿Por qué Python y por qué no PL/PG-SQL? Porque PL/PG-SQL realmente yo no encuentro una manera de hacerlo porque no ha sido el lenguaje diseñado para hacer ese tipo de funciones. Ni tampoco lo haría en C porque esto demoraría mucho o tomaría muchas líneas de código que en principio no quisiéramos a lo mejor invertir y que mejor nos va a hacerlo pues, con Python, que en pocas líneas, y ya verán el código, se puede conseguir. Este es uno de esos clásicos ejemplos de por qué utilizamos una extensión de un lenguaje de programación dentro de la base de datos. Porque queremos hacer cosas que la base de datos por sí misma no permite hacer, pero que quisiéramos tenerlas, entre comillas, dentro de la base de datos porque ya sabemos que realmente el código se va a ejecutar por fuera, ¿no? Bueno, sin más que comentar, vamos a compartir nuestra pantalla y vamos a ver el ejemplo que tenemos para ustedes el día de hoy. Bueno, en principio, para enviar correos electrónicos, como ustedes ya sabrán, necesitamos un servidor de correos electrónicos. Nosotros podemos utilizar uno instalado en nuestra propia empresa, uno en algún servicio en la nube, que existen varios, o sea, desde Google, Microsoft, Amazon, lo que ustedes quieran. O podemos instalarnos uno dentro de nuestro propio servidor de base de datos y desde ahí soltar los correos. No es la mejor opción, yo no lo recomendaría. Sin embargo, lo vamos a hacer para esta prueba porque es más sencillo, sino utilicen mejor un servicio ya confiable y probado dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque si ustedes envían correos electrónicos sin control desde el servidor de base de datos, lo que eventualmente va a suceder es que les bloqueen la dirección de envío de correos y pasen a ustedes formar parte de una lista negra. Porque el servidor viene pues con una serie de credenciales y otros atributos dentro de los correos que hace que el servidor receptor lo vea como una dirección confiable. Si no lo ve como una dirección confiable, la va a reportar y va a entrar, esa dirección IP se va a reportar y va a entrar a la lista, la lista negra de servidores de correos y no van a poder enviar nunca un correo desde esa dirección que eventualmente a lo mejor algún día quisieran usar. No se emocionen de este ejemplo pensando que ustedes van a tener ya su servidor de envío de spam, de publicidad, porque básicamente las direcciones dinámicas que se utilizan en todos los proveedores de Internet para asignar direcciones a las casas al menos, ya están reportadas justamente en estas listas negras. Entonces, normalmente ya no se pueden usar. Bueno, vamos a instalar entonces dentro de nuestra base de datos, no dentro, perdón, en conjunto a nuestra base de datos un nuevo servicio, un nuevo servidor, y este va a ser un servidor de correos electrónicos que se llama Exim 4. ¿Por qué estoy instalando Exim 4? Ustedes podrían instalar cualquier otro de los que existe de libre disponibilidad. Ok, porque Exim 4 es muy fácil de configurar y de hecho no tengo que configurar nada y ya está activo funcionando. Vamos a hacerlo. En estos momentos estamos instalando y bueno, ya el servidor solito se configura, ya está instalado. Esas son las maravillas de utilizar software libre. Ya tenemos disponible nuestra base de datos. Voy a poner ahí. Perdone, ya. Voy a poner en mute un ratito. Acá estoy recibiendo algunos mensajes que siempre llegan sin control. Como es 14 de febrero, todo el mundo siempre está emocionado enviando mensajes. Bueno, ya tenemos instalado entonces nuestro servidor de correos. Y ahora, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos tener una base de datos desde la cual vamos a sacar los correos.
Para eso vamos a crear una base de datos, es una base de datos nueva, ¿ok? Que se va a llamar correos, ¿ok? Verán que soy malísimo usando teclado, por eso siempre tengo que ver cada tecla que presiono, ¿ok? Y hemos creado nuestra base de datos limpiecita, ¿ok? Entonces en esta base de datos yo voy a crear una tablita en la cual voy a grabar las direcciones de correo hacia las cuales yo quiero enviar mis mensajes. Entonces voy a entrar a mi base de datos. Como ustedes verán, no tengo ni una sola tabla y voy a crear mi tablita donde voy a almacenar los correos. Listo, ya creé mi tablita que se llama receptor y ahora necesito las cuentas de correo hacia las cuales voy a enviar mis mensajes. Lo que yo voy a hacer es enviar correos desde la función en PL/Python que vamos a crear, vamos a mostrarla en unos segunditos, hacia una cuenta que está dentro del mismo servidor, para no complicarnos la vida, porque si lo mandamos hacia un servidor externo, lo que va a pasar es que los filtros de spam a lo mejor lo paren o ni siquiera lo dejen entrar el correo. ¿Ok? Así que sencillito, lo que vamos a hacer es, vamos a crear un usuario en nuestro servidor, ¿ok? Que va a recibir correos y vamos a escribir una segunda cuenta de correos que va a estar en el aire, o sea que no va a recibir nada porque no va a existir. Solamente para que veamos el comportamiento del script. ¿Ok? Entonces, primero, antes de guardar los datos, vamos a crear nuestro usuario. Entonces, acá estamos dentro del mismo servidor y lo que voy a hacer es, voy a añadir un usuario 1. ¿Ok? Perdón, acá no necesito punto y coma. Voy a aumentar el tamaño. ¿Ok? Un poquito más. Voy a crear usuario 1. Me pide un password para usuario 1. Y bueno, todos los datos de la cuenta, ¿no? Como es un usuario de prueba, no me importa. Simplemente le voy a dar en blanco todo y ya tengo creado mi usuario 1. ¿Ok? Y de hecho verán que me ha creado un directorio que se llama Home, donde se va a guardar los datos de usuario 1. Creo que está de más explicarlo, pero siempre es bueno, por si acaso, especialmente para los nuevos. Cuando ustedes tienen cuentas de correo electrónica, estas cuentas de correo tienen que estar en algún almacenamiento en el servidor que va a recibir esos correos. Acuérdense que cuando ustedes envían un correo, esos correos siempre pasan de su servidor de salida hacia el servidor del receptor. Y el receptor, al abrir su cliente de correo, descarga esos correos hacia su máquina. O sea, en ningún caso llega el correo directamente a su máquina, salvo que tenga configurada alguna herramienta que permita hacer eso. Normalmente no sucede. O sea, todos los correos todas las comunicaciones son entre servidores y nosotros como usuarios que envían o reciben hacemos uso de esos servidores. ¿Ok? Entonces, cada vez que ustedes tengan un usuario, una cuenta de correo electrónico, eso tiene almacenamiento en ese servidor de alguna forma. Algunos directamente en el sistema de archivos del servidor de base de datos y algunos utilizan otras herramientas como MySQL o Postgres, por ejemplo, para generar esas cuentas y lo que tienen son como que alias que no tienen representación en el sistema de archivos, sino que están guardados en una base de datos especial ahí para no estar llenando, digamos, su sistema de archivos de los datos de los correos de los usuarios que han creado. Bueno, entonces tenemos todo, tenemos ya nuestro usuario, tenemos nuestra tablita y ahora lo que vamos a hacer es pues llenar data dentro de nuestra tablita. Entonces, inserito correos. Y acá le voy a decir que se guarde o se envíe a usuario 1 arroba localhost. ¿Por qué le estoy diciendo que envíe a localhost o al dominio localhost? Porque lo que va a hacer es el servidor de correos va a recibir el correo y se lo va a enviar hacia sí mismo a buscar algún usuario con el nombre usuario 1.
Si yo le pongo acá un dominio externo, entonces ese correo tiene que enviarse a ese dominio externo y en ese dominio externo tiene que existir ese usuario. ¿Ok? Bueno, acá, usuario 1, y voy a crear un usuario 2 dentro de mi tablita para que también reciba los correos, pero no está creado dentro de mi base de datos. De hecho, si yo, perdón, dentro de mi servidor, si yo voy acá a Home, ¿ok? Verán que está Ernesto y usuario 1, no está usuario 2. ¿Ok? Entonces tenemos esto ya dentro de nuestra tabla de correos. Y vamos a ver acá al ladito nuestro log de correos. Como ustedes saben, yo previo a hacer los videos siempre estoy haciendo pruebas, así que ya había instalado un Exim y que ya había generado el archivo de log. Ya lo había borrado el Exim y lo he tenido que volver a instalar y bueno, cosas así para hacer las pruebas, ¿no? Entonces, tengo todo listo, tengo mi base de datos con mi tabla, con las direcciones de correo, tengo mi servidor de correos instalado y funcionando, ¿ok? De hecho, para que vean que está instalado y funcionando, vamos a reiniciar el Exim 4 y como verán, el servidor se ha reiniciado, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces nuestro código para el envío de correos. Este código, como ustedes saben, va a estar en la página web donde alojamos el video. La dirección la van a encontrar en los comentarios del video. En la descripción del video les voy a dejar la dirección para que ustedes simplemente lo bajen nada más y no se hagan mucho problema. Bueno, entonces estamos creando nuestra función pmail, ¿ok? Que no recibe parámetros y que es una función en el lenguaje PL-Python 3U. Entonces, esta función va a retornar un entero simplemente por retornar algo. ¿Ok? No es que sea obligatorio este retorno, pero vamos a retornar ese valor. ¿Ok? Así que vamos a empezar a explicar acá qué es lo que estamos haciendo. Primero que nada, estamos importando, como ustedes verán, 4 librerías. ¿Qué librerías son estas? Primero es la librería SMTP-lib. Esta librería en Python lo que nos permite es el envío de correos. ¿Ok? Tiene mucha funcionalidad y ya viene incluida por defecto dentro del intérprete Python. O sea, ustedes no tienen que hacer instalaciones aparte. Sin embargo, en Python existen muchas otras librerías que permiten hacer este trabajo. Creo que hay un psecure o pmail secure o algo por el estilo. Así que ustedes podrían, ¿cómo se llama? Instalar alguna de estas otras y la lógica de lo que vamos a hacer básicamente va a ser lo mismo. ¿Ok? Entonces, smtplib es la primera librería que estamos importando y luego vamos a importar psychopg. ¿Ok? Psychopg, ya saben, es la librería para poder el abrir la conexión a la base de datos, porque repito lo que vimos la vez pasada. Los scripts en PL/Python que quieran hacer uso de la base de datos tienen que abrir su propia conexión a la base de datos. O sea, no está disponible de manera directa el acceso a la base de datos dentro de una función en PL/Python. Tenemos que abrir nuestra conexión. Ok. Estamos importando la librería time simplemente para cada vez que enviemos un correo esperar unos segunditos y ver qué es lo que está pasando. Y luego tenemos la librería random, que lo que hace es generar números aleatorios. ¿Por qué? Porque a cada correo que envíe le voy a añadir un número aleatorio, ¿ok? Para poder identificar que son correos únicos, digamos, y que no estoy viendo algo que no debería estar pasando, ¿ok? O un falso positivo. Bueno, entonces comenzamos a explicar cómo armamos todo esto. Primero que nada tenemos que declarar un sender. ¿Qué es ese sender? Esa es la cuenta de correos desde dónde va a salir el correo. ¿Ok? Esta puede ser una cuenta real o una cuenta ficticia, dependiendo de lo que ustedes están haciendo. Pero también va a depender un poco del servicio o del servidor que estén utilizando para enviar el correo. Porque, por ejemplo, si es un servidor propio, o sea, de la compañía, esto podría ser una dirección ficticia de esas que justamente dicen no responder, ¿ok? Porque va a salir con esa dirección y ustedes no van a recibir nada ahí. Es una dirección alias nada más. Pero si están usando un servicio externo, como por ejemplo, el servidor de Gmail de Google,
tienen que ustedes proporcionar un usuario password. Si están usando el de Microsoft, tienen que estar proporcionando un usuario y password real. ¿Ok? Y cada uno tiene sus propios métodos de de confirmación del usuario, de validación del usuario. Pero en este caso, como estamos usando un servidor instalado en nuestro propio servidor, simplemente con el nombre de la cuenta desde donde va a salir el correo, basta. ¿Ok? Y de hecho verán que yo estoy mandándole acá un dominio ficticio, que es mail.com. Si esto saliera de mi servidor real de correos electrónicos, sería @ecusoft.net. Pero en este caso, como todo está acá dentro de mi máquina, simplemente va a salir como mail.com. ¿Ok? Luego tenemos que declarar al servidor al cual nos vamos a conectar para empezar el envío de correos. En este caso, como el servidor es localhost, simplemente pongo el dominio, la dirección localhost. Si esto fuera nuevamente el servidor de Ecusoft, probablemente sería smtp.ecusoft.net. Y ustedes dirán, ¿por qué no ecusoft.net? Porque SMTP es el servicio que permite hacer el envío de correos. Entonces, es muy normal que en un dominio que tiene su propio servidor, el servidor de correos saliente, así se llame SMTP. Puede tener otros nombres, también hay siempre está el que le pone nombres de animales, de dioses griegos, de personajes de anime. Bueno, esas cosas ya son parte de los administradores de los servidores, ¿ok? Pero tiene que ser una dirección real. Esta es la dirección que la librería va a buscar para encontrar desde dónde va a enviar los correos, ¿ok? Nuevamente en este caso va a ser localhost porque el Exine está instalado en el mismo servidor donde se está ejecutando la base de datos, ¿ok? Luego acá tenemos estos dos comanditos que lo que hacen es como que abrir la sesión. Es como cuando hacemos PSQL a tal base de datos y abrimos una sesión dentro de la base de datos y luego ya podemos empezar a operar dentro de la base de datos. Esto es lo mismo. Este es el mensaje de bienvenida o de saludo hacia el servidor para decirle acá estoy y ábreme la conexión. ¿Ok? De hecho, habrán otros, ya dependerá del servidor de correos electrónicos, donde tendrán que poner el password y otras cosas más para poder conectarse. ¿Ok? Bueno, luego abrimos la conexión a la base de datos. ¿Ok? Como saben, la base de datos está en el mismo servidor, así que se llama correos. ¿Ok? El host que vamos a utilizar es el localhost, que en este caso es la dirección IP 127.0.0.1, y el usuario se va a llamar compendio y el password, bueno, eso es lo que hemos estado usando en todas las pruebas, ¿no? Esto también ya lo vimos en el anterior video. Vamos a hacer nuestro query y vamos a pedirle a la base de datos que nos devuelva de la tabla correos el campo receptor. De hecho, correos solamente tiene ese campo. ¿Ok? Entonces hacemos un select ahí, abrimos nuestro cursor y ejecutamos nuestro query. Una vez que hemos ejecutado nuestro query, y tampoco estoy haciendo control que si devolvió algo, no devolvió nada, si el query estaba bien hecho y esas cosas ya se las dejo para que ustedes completen el script. ¿Ok? Hacemos un fetch all de todo lo que hemos consultado, que en este caso son las dos cuentas, usuario 1 y usuario 2, @localhost, que hemos ingresado a la tabla. ¿Ok? Y bueno, ya que tenemos toda la data dentro de la variable resultado o dentro de la lista resultado, vamos haciendo un loop y cada registro que se ha guardado en resultado lo vamos a guardar dentro de una nueva lista que se va a llamar destino. El to es hacia dónde estamos mandando el correo. Entonces, acá vamos a guardar la información que hemos registrado en nuestra tablita. ¿Ok? Y abajo verán la parte de la generación del número aleatorio. Un número que va a ir entre 1 y 5000. Un número cualquiera porque quiero ponerlo de identificador único dentro de mis correos. Bueno, lo que sigue es que tenemos que armar un header. Básicamente el header en realidad es una cadena de texto, como ustedes verán, en la cual nosotros estamos enviando a quién enviamos y desde quién enviamos. ¿Ok? Siempre el quién del servidor es diferente, no necesariamente es igual. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, yo podría estar enviando, en el caso de Ecusoft, nuestro correo está unido con el servicio de Google, podría estar enviando los correos como ernesto@ecusoft.net, pero mi dirección de conexión
sería smtp.gmail.com. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos una variedad, ¿no? Bueno, entonces, ¿hacia quién enviamos? ¿Desde quién enviamos? ¿Y cuál es el título del correo? O sea, qué cosa es el correo? El encabezado, que en este caso va a ser prueba de correo y ese número aleatorio que estamos generando. Más abajo lo que hacemos ya es armar el mensaje. Y en el mensaje lo que estamos haciendo es a ese header que hemos creado, le estoy añadiendo mi texto del correo. Y acá en el texto del correo le estoy enviando un texto plano, pero podría ser un texto con HTML, podría ser un texto más un archivo de textos atachado, o perdón, un archivo convertido a base 64 atachado, ya eso es lo que uno quiera hacer. Entonces, en principio acá solamente estamos enviando un texto plano y listo, ¿no? Que tiene incluso repetido ese número de ¿cómo se llama? De identificación que le enviamos. Y lo enviamos. Como la conexión con el servidor está abierta, ¿ok? Le damos un send mail y lo que está haciendo es, desde mi cuenta hacia esta cuenta, enviar este mensaje. Y luego vamos a esperar 10 segunditos para ver qué es lo que pasa. Una vez que enviemos todos los correos, le vamos a dar un close, vamos a cerrar la conexión hasta nuestro servidor de correos y retornamos uno. Nótese también que no estamos haciendo control de que si el correo llegó o no llegó, si el otro servidor existe, no. Simplemente estamos enviándolo y ya el servidor de correo se encargará de eso y nos responderá lo que debería respondernos, que en este caso no estamos capturando eso porque no es parte de lo que vamos a explicar como ejemplo. Bueno, entonces ya tenemos nuestra función, vamos a copiar nuestra función y la vamos a ejecutar. Creo que, perdónenme, vamos a ver. ¿Qué cosa es lo que nos está pasando? Creamos la base de datos, creamos la tablita, pero no activamos el lenguaje PL-Python. Ya todos sabemos que estos lenguajes son extensiones y que cuando trabajamos una base de datos limpia, esa base de datos empieza sin extensiones. Por más que esté instalada en el servidor, tenemos que activarla. Para activar la extensión, creamos el lenguaje PL-Python 3. Que esto ya lo instalamos la vez pasada con apt también, ¿no? Bueno, ya está la extensión. Entonces ahora sí debería correr bien mi creación de función. Y ya está. Ya se creó la función. Ya existe la función dentro de nuestra base de datos. Y ahora lo que nos toca es probarla. Antes de ejecutar la función, les quiero mostrar una cosa. Como estamos enviando un correo a usuario 1, lo que vamos a hacer es, vamos a entrar como usuario 1. ¿Ok? Y para poder ver los correos que recibe usuario 1, en Linux al menos tenemos este comandito que se llama main, que nos permite entrar al directorio en donde se están guardando los correos que recibe el usuario. Entonces le damos main y estos son correos de prueba que hemos corrido hace unos minutos. Lo que vamos a hacer ahora es enviar un nuevo correo. Pues, de hecho, voy a, entre comillas, cerrarlo. Lo que he hecho es entrar a los correos y ahora me dice que no hay ningún correo. Vamos a ejecutar la función y vamos a recibir nuestro primer correo. ¿Ok? Les pido que vean primero lo que vamos a hacer. Luego va a salir un mensaje de error que estamos generando a propósito por la cuenta que no existe. Pero primero vamos a centrarnos en la cuenta que existe y está bien, ¿no? Bueno, ejecutamos y ustedes verán que está saliendo un correo desde la dirección no responder@mail.com y que se está yendo hacia usuario 1. Usuario 1 @localhost y que ya está completado. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que pasa. Acuérdense que hace un ratito yo he corrido acá un mail y me dice ya no hay correos nuevos para usuario 1. Vamos a ver qué es lo que me dice ahora. Ya llegó un nuevo correo. Este correo tiene la identificación 4905. ¿Ok? Vamos a ejecutar esto por segunda vez y debería llegarnos otro nuevo correo con un nuevo número aleatorio.
ya se debe haber enviado. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Acá está, ha llegado un nuevo correo, 1744. ¿Ok? No es un video para hacer un manual de mail, pero si ustedes quieren ver el contenido del correo, simplemente le dan Enter y va a irse al primero y les va a mostrar, o perdón, al más reciente y les va a mostrar el contenido del más reciente, que en este caso es mensaje de prueba 1744. ¿Ok? ¿No? Y ahí ya tenemos nuestros correos recibidos, digamos. ¿Ok? Ahora, regresemos acá y vamos a ver qué es lo que pasa en el segundo caso, con el usuario que no existe. Ejecutamos la función, está enviando el correo al usuario 1. ¿Ok? Vamos a esperar un ratito. Y ahora envió el correo al usuario 2. Miren lo que pasó. Sale desde la cuenta no responder @mail.com hacia el usuario local, usuario 2 @localhost. Y lo primero que me dice es, oye, yo no encuentro esta dirección, no la puedo rutear. Miren, acá usuario 1 lo recibió y acá usuario 2, como verán, tiene acá dos asteriscos que indica que no se pudo recibir el correo. Pero el servidor completó su función. Dijo, oye, esta dirección no la encuentro, para mí no existe, simplemente, ¿cómo se llama? Lo dejo ahí, ¿no? Y bueno, acá lo que le está diciendo es que no soporta el servidor remoto, pues, ¿no? Entonces hay un error en el mensaje de envío de correos y eso se queda ahí en una zona de mensajes congelados que no se pueden enviar, pero eso ya es un tema de administración de correo electrónico, hacer un purge de todo eso y eliminarlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si es que vamos a hacer un trunque. ¿Ok? Y voy a hacer un insert info correos. Y me voy a enviar a ernesto@ecusoft.net un correo. Esta dirección es real, esta es mi dirección de correo. Por favor, no me envíen spam. Listo. Eso está en un servidor remoto, así que vamos a ver si es que llega el correo. ¿Ok? Solamente para aquellos que quieran usar luego el script para enviar spam. Miren lo que va a pasar. Bueno, acá me dice que nuevamente sale de responder email, no responder @mail.com hacia ernesto.ecusoft.net. Y acá lo que me dice, no es como en el anterior caso que me decía que no podía rutear la cuenta, lo que me dice es no soporto el envío a direcciones remotas. O sea, para esto ya tendría que hacer toda una configuración real para poder, ¿cómo se llama?, activar esa funcionalidad de envío hacia otros servidores, pero eso ya lo tendría que hacer dentro del Exim 4. Mi recomendación es que cuando ustedes quieran hacer un script de ese tipo, coordinen bien con su gestor de infraestructura de red para que vean cuál es la mejor opción. Si van a usar un servicio externo, o sea, se van a conectar a un servidor SMTP externo para enviar los correos, o si lo que van a hacer es utilizar uno interno. Ya eso depende porque, por ejemplo, si ustedes quieren enviar correos de manera automatizada desde el servicio de Google, solamente por mencionar uno, creo que el servicio de Google solamente permite el envío de 500 correos al día. Entonces, ¿qué pasa si ustedes tienen que enviarle correos a 100.000 personas? Va a demorar muchos días, ¿no? Con el riesgo de que todavía soporten o les reporten como una cuenta de envío spam. ¿Ok? Así que tengan mucho cuidado con eso. Bueno, entonces en principio este es el script. El script se los voy a dejar en la dirección de la página web de Ecusoft que vamos a poner en la descripción del video para que ustedes lo descarguen y puedan jugar. ¿Ok? Y hacer todas las pruebas que ustedes consideren convenientes. Muchas gracias por haber visto este video. Y en el siguiente video que tenemos, bueno, lo que había ofrecido es hacer un videíto sobre cálculo matemático utilizando Python y ver ya las diferencias, por ejemplo, en rendimiento, en utilizar PL Python para hacer ese cálculo,
o utilizar Postgres. Así que ahí estamos tratando de generar unos ejemplitos, porque con Postgres se puede hacer muchísimas cosas, pero unido a Python podemos hacer muchísimas más. Y alguien me recomendó, y sería bueno que hagas también una, ¿cómo se llama este? Una comparación entre PL-Python, PL-PGSQL y PL-R, porque el lenguaje de programación R para el cálculo estadístico también se puede utilizar con Postgres, pero bueno, ya eso es complicar mucho el tema y además hay que conocer R para poder hacer ese tipo de funciones, ¿no? Entonces creo que solamente vamos a hacerlo entre PL Python y PL PGSQL. Nuevamente les agradezco mucho, espero que les haya gustado el video. No olviden visitar el enlace en donde vamos a dejar las explicaciones y nos vemos la siguiente semana, el siguiente lunes. Adiós.